Buenas tardes. Bueno, pues entre los muchos actos, muchas actividades que se celebran este mes, este encuentro es el acto central del Colegio de Periodistas de Andalucía de cara al 25 de noviembre. Hemos participado este mes, pues, por ejemplo, junto a la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres en una jornada prensa y violencia de género, diálogo multifocal. Hemos también colaborado con la Asociación de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga en la jornada Mujeres Periodistas en el Deporte. Y con esta actividad, en la que colabora con nosotros la Asociación de la Prensa de Málaga, la Asamblea de Mujeres, pues vamos a iniciar bueno, digamos, una jornada que yo creo que va a ser muy interesante. Ya veréis cómo os va a interesar muchísimo esta conferencia que tenemos para esta tarde. Formamos parte de la campaña Nunca es tarde para salir de la violencia, una campaña del Ayuntamiento de Málaga, del área de igualdad. Y hoy vamos a hablar de violencia simbólica, de biopolítica, de esos hilos invisibles que sustentan esa violencia que sí se ve, esa violencia machista, esa violencia que asesina y que agrede. Bueno, para ello hemos buscado a una experta, Isabel Menéndez Menéndez, pero antes de entrar en materia, bueno, pues volvemos a advertir que estamos grabando esta videoconferencia y que además podrá verse en el canal de YouTube del Colegio de Periodistas de Andalucía, y vamos a iniciar nuestro recorrido en primer lugar agradeciéndole al área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga su colaboración para hacer posible el encuentro de hoy. Nos acompaña Fuensanta García. Buenas tardes, Fuensanta. Ella Buenas es tardes. la jefa de sección de igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Así que lo primero que queremos es que nos digas algo, que nos saludes, por favor. Adelante. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo quería en primer lugar felicitar a la Asamblea de Mujeres Periodistas y de la Prensa de Málaga, pues, por organizar este tipo de encuentros, a hablar desde los medios de comunicación y para los medios de comunicación, para incorporar la perspectiva de género, para analizar situaciones donde tenemos discriminaciones y situaciones de violencia de todo tipo. Es importantísimo. Entonces, para nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga es un placer poder colaborar con vuestra entidad, con vuestro equipo y hacer posible este tipo de jornadas. Yo simplemente saludar y daros la enhorabuena por organizar tanto esta como la jornada anterior. Y estoy deseando escuchar a Isabel, que seguro que nos va a ilustrar con muchísimos conocimientos, como es costumbre en ella. Muchísimas gracias. Gracias, Fuensanta. Bueno, pues este acto, concretamente este encuentro, lo organiza el Colegio Profesional, pero con la colaboración de la Asamblea de Mujeres. Pero bueno, Fuensanta se equivoca porque es que en mí se da la doble condición. Yo coordino la Asamblea de Mujeres y, Sí, y sí, sí, presido el colegio, o sea que, bueno, en Málaga. Entonces, claro, pero en fin, no hay ningún problema con eso. Bueno, vamos a empezar. Os voy a presentar a nuestra conferenciante esta tarde. Vamos, que es una crack. María Isabel Menéndez Menéndez, natural de Asturias, asturiana, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Burgos, doctora en Filosofía y máster en Estrategia y Creatividad, licenciada en Periodismo. En la actualidad, directora de la Unidad de Igualdad de su universidad, la de Burgos. Ha publicado más de 2 centenares de textos, entre artículos, monografías y capítulos, en obras individuales y colectivas. Siempre interesada por la comunicación desde la perspectiva de género feminista, ha abordado como temáticas principales el sexismo publicitario o el tratamiento informativo de la violencia machista, la violencia simbólica y la biopolítica, el uso del lenguaje no sexista, los formatos de espectáculo y entretenimiento, los géneros de ficción televisivos, la prensa para mujeres, las élites feministas, el edadismo o el canon estético en la cultura de masas. Bueno, acaba de publicar la monografía ¿Puede la publicidad ser feminista? Teoría y práctica de la Femventajsen. En 2009 obtuvo el tercer premio de investigación sobre violencia de género de la Cátedra de Violencia de la Universidad de las Islas Baleares, que luego fue publicada en la colección que ahora mismo dirige. Como experta en igualdad y medios de comunicación, ha participado en la Comisión de Igualdad del Senado, en la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género o en diferentes comisiones del Gobierno vasco. Bueno, cuenta con una dilatada trayectoria como consultora, tanto
para instituciones públicas como empresas o ONGs. En 2006 elaboró para la Junta de Andalucía el texto Lenguaje Administrativo No Sexista. En 2023 se ha encargado de la elaboración de los manuales de uso no sexista de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Burgos. Ha colaborado con la Xunta de Galicia redactando el manual Medios de Comunicación y Violencia de Género, un texto de 2007 que se ha actualizado en 2022 para el Colegio de Jornalistas de Galicia. Bueno, y también ha ofrecido formación específica para asociaciones de periodistas de Galicia, Navarra y Castilla y León. Bueno, y además de todo eso, ella, digamos que su compromiso vital y profesional está relacionado con temas de género. Eso es lo que ha hecho toda la vida, lo que le gusta hacer y lo que le gusta investigar. Así que Isabel, adelante, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Teresa, y gracias a todas y a todos por la invitación, por estar esta tarde aquí. Y como ha dicho la presentación, pues vamos a hablar hoy de uno de los temas en los que trabajo desde hace tiempo. Como feminista tengo la suerte de poder juntar en mis mismos intereses, que son los profesionales y también el activismo y la cuestión más personal. Soy feminista desde que recuerdo y me he formado como tal, y ahora mismo tengo ese privilegio de poder llevarlo a la academia y desde ahí pues trabajar este enfoque en el caso que nos ocupa hoy relacionado con los medios de comunicación. Voy a apagar la cámara mientras hablo, sobre todo para que sea mejor la calidad del sonido. Y también os digo que tengo abierto el chat, de manera que os invito a preguntar alguna cuestión a lo largo de mi intervención si os parece oportuno, y si no, al final yo dejaré unos minutos para que, si queréis, podamos intercambiar alguna cuestión o hacerme alguna pregunta que aclare alguna cosa que pueda quedar menos aclarada a lo largo de la intervención. Y bueno, pues vamos allá. Estamos hablando de las cuestiones. Esta semana suele ser una semana llena de actos, sobre todo desde el movimiento feminista, pero cada vez más también desde las instituciones y todo tipo de organizaciones conscientes de la necesidad de seguir trabajando en la prevención y sensibilización ante la violencia contra las mujeres. Una violencia pues que en nuestro país, como todo el mundo sabe, fue invisible durante muchos años en el discurso público. Hace unos, pues casi ya 3 décadas, eso cambió y empezó a haber una visibilización de esta violencia específica. Hemos tenido, desde el punto de vista de los medios de comunicación, una época en la que hemos sido responsables de ese buen trabajo para visibilizar la necesidad de pensar e intervenir, ¿no?, en la violencia que sufren las mujeres. Y ahora, bueno, estamos en otro momento en el que el feminismo tiene un protagonismo muy importante en el discurso social, ha dejado de ser un discurso incómodo. Esto es también problemático porque el feminismo, como yo lo entiendo, rara vez es cómodo, porque interroga a todos los poderes y a todas las cuestiones establecidas. En todo caso, sí que es cierto que hay, digamos, una apertura mayor a pensar sobre el feminismo desde espacios donde antes no, pero a la vez también estamos en un momento muy fuertemente negacionista de la violencia contra las mujeres, que ha crecido desde 2018 hasta acá. Yo suelo decir que el momento inaugural de la reacción es el 8 de marzo de 2019, cuando se declara impunemente por parte de algunos actores políticos que la pandemia de la COVID es culpa de las feministas que se manifestaron en las calles. Ese es, digamos, el momento fundacional de un movimiento reactivo que está siendo fuerte no solo en nuestro país, también hemos de saber qué ocurre en otros, y que no siempre es fácil de percibir o de analizar. El caso es que estamos ahí y tenemos que seguir pensando en cuestiones, no solo en la violencia quizá más conocida por parte de nuestro público. Como periodistas escribimos generalmente de las agresiones a mujeres, sobre todo cuando estas agresiones son graves. Hace tampoco muchos años otra violencia específica que era invisible, que era la violencia sexual, ha saltado también a los medios de comunicación, y ahora hablamos sobre ella desde los medios, que yo creo que hasta La Manada en nuestro país
prácticamente era algo sobre lo que no hablábamos, o se hablaba muy poco. También tiene que ver con el movimiento Me Too y con todo el movimiento internacional, pero digamos que hay un nuevo protagonista en ese discurso público que no había prestado mucha atención, pero sigue habiendo otros tipos de violencia que todavía hoy, digamos que tienen una menor presencia o protagonismo y que, a mi juicio, también son importantes desde el punto de vista de la sensibilización. Así que esto es lo que voy a hacer en la primera parte. Los primeros minutos de mi intervención es situar algunas cuestiones de tipo teórico para entender dónde me sitúo y por qué es importante pensar sobre estos conceptos para entender eso que llamamos biopolítica desde un punto de vista feminista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de violencia existe? Que no es una violencia ni física ni visible, pero que está debajo, evidentemente, es la urdimbre o digamos el campo de cultivo desde el que se construyen otras violencias que conocemos más. Y es este concepto, ¿no?, de violencia simbólica, que es el primero que me interesa abordar, junto al de biopolítica, un concepto también conocido no tanto en el seno del pensamiento feminista, aunque también hay especialistas que trabajan sobre este concepto, pero digamos que se trabaja desde más lugares. Y luego me interesa ver cómo esto, cuando hablamos de violencia simbólica, lo podemos poner en relación con unas cuestiones que desde el punto de vista conceptual considero que tenemos que conocer. Uno es el concepto de mito de la belleza, que luego más tarde mencionaré a qué autora nos estamos refiriendo, y el otro sería la teoría del capital erótico, que es otra autora distinta y que dentro de un ratito llegaré hasta ellas. Pero antes me interesa que pensemos en este concepto de violencia simbólica, que es el principal, ¿no? Digamos, que es el que me interesa pensar desde una postura feminista, desde una postura de género, para entender qué cosas les pasan a las mujeres, qué, digamos, construcciones sociales permiten la persistencia de esta violencia simbólica de una manera no siempre percibida, como digo, e incluso tolerada e incluso defendida muchas veces por parte de las propias mujeres. No deja de ser una cuestión paradójica y esto nos lo ha contado diferentes autores, sobre todo mujeres feministas, pero generalmente mencionamos esta obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu, La dominación masculina. Se publicó en Francia en el año 98 y un par de años después se publicó en España. Es un bestseller académico, pero que en realidad es un libro bien interesante, fácil de leer, no es un libro más casi divulgativo que académico, diría yo, donde Bourdieu nos explica qué es esto de la violencia simbólica y nos dice además que la violencia simbólica tiene su mejor ejemplo precisamente en la dominación masculina. Así que todo su texto que nos habla de la dominación masculina nos explica que esta existe gracias a la violencia simbólica. Es decir, que si las mujeres carecemos de una posición jerárquicamente igualitaria con los varones en todas las culturas que se puedan analizar, tiene que ver con esta existencia de violencia simbólica. Lo que cuenta Bourdieu lo habían contado otras mujeres, sobre todo feministas, en otras épocas y en otros textos, pero no habían utilizado esta etiqueta. Quizá por eso se utiliza siempre este texto. No es que lo que dice Bourdieu sea la primera vez que alguien lo dice. Desde luego que lo habían dicho las feministas antes que él. Él, por cierto, no las menciona en su libro, algo muy típico en la bibliografía que hacen los varones. Nosotras no vamos a hacer lo mismo, le debemos este libro que es muy útil, que yo lo sigo utilizando cada año en mis clases porque realmente acerca las ideas de una manera clarísima, ¿no? Desde la sociología, que al final suele ser una de las disciplinas más útiles para pensar la discriminación, ¿no? Bueno, pues Bourdieu lo que nos explica cuando habla de la violencia simbólica es que se trata de cómo aquellas personas que vamos a llamar subalternas, en el sentido de que todas las sociedades jerarquizan a sus miembros y solo unas pocas personas poseen, digamos que la competencia para elaborar los códigos del privilegio y para vivir en ese privilegio, y mientras que quienes no están en esas élites serían los grupos subalternos, las mujeres siempre son las subalternas de todos los grupos,
Es igual que nos fijemos en un grupo más o menos posicionado en la sociedad. Obviamente que diferentes grupos, por ejemplo, étnicos, no tienen la misma situación que otros. Por ejemplo, tener la piel blanca te sitúa en mejor posición socialmente que tenerla no blanca, ¿no? De cualquier otra variedad. Pero eso no quiere decir que dentro del grupo de esas personas va a haber siempre una jerarquía entre los hombres y las mujeres. Es decir, que las mujeres siempre somos las subalternas, las blancas de los hombres subalternos, las negras de los hombres negros, las indígenas de los hombres indígenas. Siempre somos el sur de los hombres, ¿no? Esa metáfora que usamos muchas veces para entender la jerarquía. Los hombres son la posición privilegiada como grupo. Obviamente que puede haber hombres de manera individual que no ocupan esa posición de privilegio, pero como grupo siempre respecto a las mujeres sí lo hacen. Así que, teniendo en cuenta que existen estas posiciones jerarquizadas en todas las sociedades, vamos a ver cómo, mediante la violencia simbólica, los grupos de subalternidad, pensemos las mujeres, reconocen la legitimidad de aquellos que elaboran los códigos y que esos grupos no pueden utilizar. Para entendernos, las dimensiones con las cuales se elabora la subordinación de las mujeres son construidas por ese patriarcado que privilegia la posición de los hombres, pero las mujeres también las aceptan e incluso las defienden. A pesar de ser una serie de criterios poco favorables hacia el mismo grupo, aunque la subalternidad de las mujeres contenga en sí misma la subordinación y por tanto la discriminación respecto a los hombres, las propias mujeres en prácticamente todos los grupos humanos de alguna manera adoptan estos códigos que perpetúan la subalternidad. Así que es lo que nos explica Bourdieu, cómo el género, el pertenecer al uno u otro, va a ser un filtro cultural con el que vamos a interpretar el mundo, pero también a la vez es una armadura con la que nuestra vida va a estar limitada. Va a estar limitada porque las construcciones de género en las diferentes sociedades digamos que permiten o no permiten, permitir en el sentido de mandato, no necesariamente en el sentido de prohibición formal, a veces también, pero en el sentido de mandato. Es decir, lo recomendable para ti, que eres una mujer, es que elijas este recorrido, que seas feliz con este tipo de proyectos vitales, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué nos explica Bourdieu? Pues cómo toda la dominación simbólica se va a reproducir por medio de un proceso de inculcación que es gradual, que es implícito y sobre todo que es imperceptible. Es decir, en nuestra propia socialización incorporamos los elementos con los que podemos aceptar esa dominación. Eso no quiere decir que seamos, digamos, que esa aceptación sea algo formal. No nos sentamos con nosotras mismas y decimos somos felices siendo las subalternas, sino que la propia construcción de la violencia simbólica construye la subalternidad sin que se perciba como tal, como una especie de, digamos, recomendación que hace legítima esta dominación. Por ello, una cuestión que Bourdieu explica muy bien es que para que las mujeres sean subalternas en todas las sociedades del mundo y en todas las sociedades históricas, no ha hecho falta ni la violencia física ni la coacción, casi nunca. A veces sí, sobre todo con las rebeldes, ¿no? Las feministas, por ejemplo. Pero las no rebeldes, que son la mayoría, digamos que no lo necesitan. Y hemos de pensar por qué con tantos millones de mujeres en el mundo, que somos el 51%, ¿cómo puede ser que no hayamos salido a las calles hace ya 3 siglos a decir esto se tiene que terminar? Pues esto es lo que explica Bourdieu cuando nos habla de la dominación masculina a través de este concepto de la violencia simbólica. Así que él directamente lo conceptualiza como violencia y es quizá la aportación más interesante del libro, porque esto de la subordinación, la subalternidad, la jerarquía, es algo que está en toda la teoría feminista de los años 70 y el libro de Bourdieu se escribe a finales de los 90. Pero sí que es verdad que directamente lo llama violencia simbólica y además deja muy claro el proceso mediante el grupo dominado, en este caso las mujeres, aceptan como legítimas estas formas de dominación. Sí es verdad que Bourdieu hace una advertencia.
Es verdad que reconoce la complicidad, el concepto de complicidad, pero también reconoce que eso no implica voluntariedad. Quiero decir con eso que somos cómplices, el grupo de mujeres históricamente, no tanto porque queramos serlo, sino porque nos han inculcado que eso era lo correcto e incluso no hemos percibido que se trataba de una forma de dominación. Como decía, cosas que cuenta Bourdieu lo habían dicho las feministas antes. El concepto de cómplices lo encontramos, por ejemplo, en Simone de Beauvoir, que lo escribe en el año 49 en El segundo sexo. Dice, si no hubiera cómplices entre quienes están dominadas, el dominio sería menor. Bueno, no es así literalmente como lo dice, pero la idea sí. Así que, bueno, nos quedamos con esta idea. Cómo las sociedades inculcan en ese proceso de socialización que empieza incluso antes del nacimiento, cuando en una ecografía una futura familia pregunta por el sexo del bebé, podemos preguntarles más allá de la propia curiosidad, que es algo humano y totalmente entendible, más allá de la propia curiosidad, ¿para qué deseamos conocer el sexo de una criatura si no es para comenzar la socialización diferenciada? Si no hubiera una socialización diferenciada, obviamente conocer el sexo sería totalmente irrelevante, ¿no? Bueno, este proceso de violencia simbólica me interesa ponerlo en relación con el otro concepto que decía antes, que es el concepto de biopolítica. Y el concepto de biopolítica también voy a empezar con él a partir de la aportación de un varón que es Michel Foucault, también francés. Bueno, debo tener yo un poco de sesgo académico hacia la literatura francesa, pero sí que es cierto que también sobre la biopolítica, después de Foucault, las feministas han elaborado teoría. Foucault no tenía una perspectiva feminista y su concepto de biopolítica es muy potente, pero necesita ser, digamos que, repensado desde el feminismo para introducir a las mujeres, porque los intereses de Foucault, digamos que eran como generales y no tanto eran, digamos, no tenían una perspectiva de género directamente, incluso a veces tenían un poco de sesgo en contra del género. Bueno, ¿qué nos interesa de Foucault? Ahí os pongo una imagen de Foucault, que antes se me olvidó poner la de Bourdieu, pero bueno, de Foucault para visualizar al pensador sobre el que estamos hablando. Bueno, lo que nos viene a decir es un término que le va a interesar muchísimo a Foucault y lo que va a definir con esta idea, con esta nueva palabra, que no es que fuera nueva, pero que él la trabaja por primera vez, va a ser como en las sociedades modernas, que es lo que él estudia, caracterizadas por el uso de diferentes tecnologías y estrategias de todo tipo en el gobierno de la vida, pues va a ver cómo todas estas instituciones van a aplicarse a regular la vida misma. Bueno, no es algo nuevo en las sociedades modernas, pero sobre todo las caracteriza. Así que lo que nos dice es cómo la población se va a constituir en una categoría que ella misma va a ser la encrucijada, si queréis, de todo un conjunto de saberes y de tecnologías que van a aplicarse a regular esa vida. ¿Qué saberes, qué tecnologías está hablando Foucault? Nos está hablando de cómo la medicina, la sociología, la biología, la psiquiatría, la psicología, todo ello unido a cosas más técnicas, como por ejemplo la estadística. Todas estas disciplinas se van a utilizar desde las racionalidades políticas para construir un gobierno de la vida. Me diréis, pero ¿qué quieres decir con esto? Bueno, estamos diciendo que cuando Foucault habla de biopolítica, nos está diciendo cómo fenómenos que hasta entonces se consideraban azarosos o accidentales van a ser ordenados, estudiados y a partir de ahí considerados como patrones de repetición para gestionar cosas como la seguridad, la situación de riesgo, la peligrosidad, etcétera, etcétera. Es decir, la vida se observa y se cataloga y se ordena y se regula para después esa misma vida ser, digamos, ordenada en las políticas públicas. Bueno, la frase que os pongo ahí os va, para que lo entendáis más fácil con un ejemplo. A Foucault le interesó especialmente la salud mental. Bueno, de aquella no se hablaba de salud mental, se hablaba de psiquiatría. Hoy en día hablamos de salud mental. Foucault era muy moderno, aunque hace ya muchos años que falleció.
la frase que tenéis ahí os ayuda a entender el concepto que os traslado. La psiquiatrización de la vida cotidiana, dice, nos revela que debajo hay un poder. A Foucault le interesaba muchísimo, sobre todo, estudiar los cuerpos cautivos. Y, por ejemplo, tiene toda una de sus obras, habla sobre el cuerpo en prisión. Y ese cuerpo cautivo es el sujeto que él estudia, para entender qué quiere decir él cuando habla del gobierno de la vida. Está diciendo cómo las políticas públicas legislan sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros organismos incluso, hasta el punto de que hay cuestiones, por ejemplo, de peligrosidad. La peligrosidad la podemos estudiar desde la perspectiva de la biopolítica en términos, por ejemplo, de enfermedad, a través de la higiene pública, el control de las enfermedades, la prevención de las epidemias, las políticas de salud. Todo esto de la biopolítica lo acabamos de vivir en nuestras propias carnes con la COVID. Es decir, el gobierno de la vida dice que, por ejemplo, no podamos salir de casa, porque hay un peligro, en este caso, de salud pública. Pero también ese gobierno va a decir la necesidad, por ejemplo, de la vacuna, que en algunos países era obligatoria, en otros no lo era, en otros como el nuestro era recomendable, pero no obligatoria, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de políticas públicas que regulan cómo vamos a vivir. Claro, él también habla de peligrosidad no solo en el sentido, por ejemplo, de enfermedad, que esto lo vemos más evidente y probablemente entendemos esa necesidad de que existan esas normas. También nos lo habla en términos como la criminalidad, la necesidad de determinar cómo hemos de regular la vida de determinados sujetos, la vigilancia de determinada población, los métodos de control de esa población. Pensar, como os digo, a Foucault le interesó muchísimo la cuestión de la vida en la prisión y de hecho uno de sus obras nos habla desde cómo se construye físicamente el espacio donde están las personas, los reos, y ahí vemos perfectamente su aportación, ¿no?, a la biopolítica. El panóptico, por ejemplo, sabéis, la típica construcción carcelaria que tiene un espacio central de vigilancia, eso es el modelo panóptico, pues se explica cómo el panóptico es una vigilancia supuesta que controla efectivamente a los reos independientemente de que se les esté vigilando realmente. Quiero decir, el panóptico todo el mundo controla la construcción, esa construcción circular que suele estar en el medio de las prisiones tradicionales. Se supone que en ese recinto alto y de cristales están los vigilantes, y esos vigilantes están controlando los cuerpos de los reos. Pero aunque no hubiera vigilantes, los reos no pueden saber. La persona que está en prisión no tiene la información suficiente para saber si efectivamente hay un vigilante, pero la posibilidad de que lo haya funciona como control. Este es el panóptico que, bueno, si tuviera tiempo lo llevaría, pero yo lo he trabajado en lo que vamos a ver después, en las cuestiones del mito de la belleza, cómo los medios de comunicación son el panóptico. Nos están controlando, aunque no veamos si nos controlan, pero introducimos, la idea de biopolítica es similar a la de violencia simbólica, porque el panóptico lo introducimos, el control lo introducimos nosotros mismos, nosotras mismas, de manera que no necesitamos ser vigiladas, porque ya nos vigilamos nosotras. Vuelvo ahora sobre esto. Pero me interesa que veáis cómo el concepto de biopolítica en Foucault, cuando nos explica cómo las estrategias de los gobiernos se despliegan tanto en una escala concreta sobre los cuerpos, es decir, dónde se puede habitar, de qué manera, cuáles son las conductas correctas. Una de las cosas que más interesó a Foucault fue la sexualidad, y le interesaba ver cómo la sexualidad está regulada. Cuando hay normas que prohíben en algunos países, por ejemplo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, esto es biopolítica. Biopolítica que afecta a los cuerpos hasta el punto de decir de qué manera se pueden tener o no tener relaciones sexuales, ¿no? Pero también podemos ver a una escala mayor, a la escala de la población, la posibilidad de moverse, la posibilidad de una amenaza, etcétera, etcétera. Fijaros, esto lo tenemos claro cuando viajamos. Es muy cómodo viajar por el mundo con un pasaporte europeo, realmente cómodo. No es igual de cómodo tener un pasaporte de un país de América del Sur o no digamos de un país de Oriente. O sea que existe una regulación de cómo nos podemos mover la población. No podríamos decir, pues ahora voy a caminar todos los países del mundo libremente. ¿Podríamos hacerlo? No, hay regulaciones que limitan simplemente por el origen de nuestro cuerpo, donde hemos nacido, ¿no?
Bueno, todo esto para Foucault es importante que veamos que se tratan de normas. Es decir, Foucault distingue entre normas y leyes, en el sentido de que la norma es el deseo de hacer. Es decir, lo que os estoy contando sobre los parámetros de lo que una sociedad considera normal desde el punto de vista de lo que hacemos o no hacemos, son parámetros subjetivos, pero sobre todo no son una cuestión necesariamente regulada en una ley, sino que si la ley se concibe como un mecanismo que prohíbe, que dice usted no puede hacer tal cosa, la norma por el contrario, la norma actúa de forma positiva y prescribe o regula lo que debería suceder. Esto es lo correcto. Y desde el momento en que la biopolítica se transmite a través de un fenómeno también de aculturación, lo habitual es que los individuos sigan esa norma en lugar de transgredirla. Es mucho más útil el mandato social muchas veces que una ley. Es decir, cuando algo tiene todo el apoyo del grupo de iguales, cuando algo construye comunidad, sentido de pertenencia, apoyo, es muchísimo más fácil que funcione. Así que la biopolítica funciona así. Hay algunas normas que son obligatorias, pero sobre todo, digamos que es una modulación del comportamiento social al que nos vamos incorporando sin que necesariamente discutamos por qué hay una norma pues para mover el cuerpo. Esto lo sabemos bien las mujeres. Las normas en la época franquista incluían de qué manera nos podíamos sentar en una silla o no. Todavía hoy, si vamos a una conferencia y llevamos una falda y la conferencia es en una silla baja que no tiene delante ningún tipo de sistema de ocultar, como una mesa, no vamos a estar sentadas igual que los hombres, ¿sí o no? Es decir, hay normas de cómo las mujeres pueden usar el cuerpo, de cómo podemos andar. Estas normas son del ámbito del mandato, no son del ámbito de la ley. Por supuesto que las podemos transgredir. ¿Las transgreden las mujeres? Pues mayoritariamente no, como tampoco los hombres las suyas, ¿no? Los hombres saben cómo se camina si eres un hombre, cómo se baila si eres un hombre, cómo, ¿no? Cómo se toma la palabra si eres un hombre. Son códigos del comportamiento, insisto. No se trata necesariamente, aunque también haya, no se trata de obligaciones legales. Así que no es un poder jerárquico o vertical, sino que sobre todo se trata de producir modos de vida que respondan a estas propuestas de manera que todas nuestras conductas refuercen ese modelo que ha previsto el sistema, ¿no? Así que la biopolítica sobre todo hace referencia a los mecanismos que desde el poder gobiernan la vida individual, pero al tiempo que crean cierta ilusión de libertad para las personas, aunque estén controladas incluso en términos como la intimidad. Pensemos antes en la cuestión de la sexualidad. Es decir, según Foucault, como el poder no puede llegar a romper determinados elementos que tienen que ver con la vida de los individuos, digamos que construye formas de que esos individuos las acepten de manera voluntaria e incluso, una cuestión interesante, sintiendo felicidad al hacerlo. Es decir, si la norma biopolítica me dice que tal cuestión es la óptima para mí, para mi cuerpo, para el conjunto de personas con la que estoy, pues entonces yo seré feliz si la sigo y no lo seré si la transgredo, ¿no? Así que es lo que él llama técnicas disciplinarias y llega a hablar de sujetos dóciles, que es el que me interesa a la hora de hablar de las mujeres, ¿no? Porque básicamente nos está hablando de cómo se controla a las mujeres, el cuerpo de las mujeres, de esta manera difusa y sobre todo no jerárquica y que incluye cierto elemento de placer al seguirlo, ¿no? Pero pensar, y con esto termino con Foucault, cómo la institucionalización de la medicina y de los cuerpos determinan lo que es normal y lo que no, determinan incluso los procedimientos que debemos seguir y la ilusión de libertad. Cuando lees a Foucault, pues realmente disminuye. Desde el momento en que una mujer está embarazada y va a la consulta de ginecología y la anotan como mujer embarazada, entra en un circuito de control en el que no tiene ningún tipo de posibilidad de elegir nada, ¿no? Me refiero al control como individuo. Se sabe que en tal fecha entrará en el hospital, que tendrá una criatura, la criatura estará codificada con un número, entrará en el mundo, ¿no? Con una serie de documentos. Eso no depende de nuestra voluntad, depende del modelo en el que nacemos, no es exactamente igual en todos los países, pero todos lo tienen, ¿no? Una última idea
sobre Foucault que me parece interesante, porque eso luego nos va a interesar verlo en el feminismo, es la cuestión de que allí donde hay poder, dice Foucault, siempre hay resistencia. Esto me interesa porque no se trata de que no tengamos, digamos, ninguna posibilidad de sobrevivir en este modelo, sino que este modelo está ahí, tenemos que conocerlo, pero también existe resistencia y ahí estamos las feministas y muchas mujeres que aunque no se denominen feministas hacen prácticas en su vida que son de resistencia, ¿no? Bueno, si miramos el feminismo desde el biopoder, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar sobre todo cómo las mujeres, el cuerpo de las mujeres está construido a partir de la mirada ajena. La mirada ajena, que es sobre todo una mirada que en la bibliografía se ha conceptualizado como mirada masculina. La mirada masculina es un concepto que le debemos, ahora sí, a una autora. Bueno, hay diferentes espacios donde podemos encontrar el concepto de mirada masculina, pero me interesa, sobre todo en el ámbito de comunicación, se utiliza siempre este texto de Laura Mulvey, que es, ahí os pongo la versión en español, traducida, Placer visual y cine narrativo. Es un texto tremendamente influyente, publicado en el 73, creo, 74, por primera vez en inglés. Bueno, es el primer texto que nos habla precisamente de esta mirada masculina, que es un concepto que desarrolla la autora dentro de este texto y que nos explica cómo las mujeres se construyen desde la mirada del otro, cómo el cuerpo es un campo simbólico por excelencia, pero que en las mujeres, un cuerpo además cada vez más protagonista, porque hay autores y autoras que hablan directamente que vivimos en la civilización del cuerpo. De hecho, el cuerpo hoy es un espacio para construirse a una misma, ¿no? A tenor de diferentes prácticas que hubiera llamado Foucault disciplinarias, como la cirugía estética o determinadas, digamos, intromisiones en el cuerpo para cambiarlo y siempre hacerlo responder a esa mirada. Obviamente nadie se opera, excepto si eres la artista Orlan, nadie se opera para ser más fea. No sé si conocéis a Orlan, si no, después de la charla podéis buscarla en Google. Es una mujer que ha utilizado, es una artista francesa. Uy, me doy cuenta mucho francés. Bueno, Laura Mulvey es americana. Orlan es una mujer que utiliza la cirugía estética para denunciar precisamente este sistema de opresión que hace que muchas mujeres prefieran operarse en un quirófano en lugar de aceptar pues su belleza como es natural o el paso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Orlan se hace fea en el quirófano, Orlan, pero las mujeres que utilizan cirugía estética u otras estrategias de belleza lo hacen para mejorar. ¿Por qué para mejorar? Bueno, podemos encontrar muchísimos testimonios que nos dicen que las mujeres lo hacen porque se sienten mejor, pero la realidad es que las mujeres dentro del sistema biopolítico y de violencia simbólica lo hacemos para que nos vean mejor, no tanto para sentirnos nosotras, ¿no? Bueno, esto es un tema complejo porque obviamente que nos convencemos en ese modelo de violencia simbólica de que lo hacemos por libertad, ¿no? Pero es interesante cómo hay un esquema de género que tensiona entre cuestiones en la civilización actual, ¿no? Sobre todo estamos en una era de consumo donde también el cuerpo se consume, la belleza se consume y hay un esquema de género clarísimo que es bastante distinto para las mujeres que para los hombres. Sobre todo las mujeres tienen que digamos, discutir entre la necesidad de mostrar el cuerpo, cada vez más en una sociedad muy hipersexualizada, y el no mostrarlo, ¿no? Pues por la cuestión de no encontrarse cómoda, por ejemplo, con el modelo de belleza al que responde, ¿no? Bueno, el concepto de mirada masculina es potentísimo. En Laura Mulvey ella lo aplica al cine, pero un año antes que la publicación original, John Berger, que se murió hace poco y que era un crítico, bueno, catedrático de arte británico, había publicado este libro que recomiendo muchísimo, Modos de ver, en el cual nos explica cómo hemos de entender el arte. Y en uno de los capítulos nos habla de qué pasa con el cuerpo de las mujeres en el arte. Y dice una frase absolutamente mítica que yo reproduzco muchas veces y que está en muchos textos feministas, que es la siguiente. Dice John Berger: los hombres miran a las mujeres se contemplan a sí mismas siendo miradas. Es decir, hemos internalizado la mirada del otro
para calificarnos a nosotras mismas. Para llevaros a un ejemplo, ¿por qué cuando vemos revistas femeninas cuyo público objetivo son las mujeres, tienen portadas similares a las revistas masculinas? Ahí vais a ver, mujeres enseñando su belleza mediante una codificación que sobre todo conocemos en productos dirigidos a hombres, por ejemplo. Así que John Berger nos dice cómo el cuerpo de las mujeres se concibe también por las propias mujeres desde el reconocimiento y la palabra de los otros. Y esto determina la relación no solo de los hombres con las mujeres, sino la de las mujeres con nosotras mismas. Es decir, siempre tenemos que, si somos críticas, tenemos que volver a pensar esa mirada que nos construye a través de un tercero. No sé si veis, si no luego podéis hacerme algunas preguntas sobre la idea esta de la mirada masculina, que es muy potente. Para entrar en ella voy a ir a los otros dos conceptos finales que me interesa ver. Uno es el mito de la belleza y el otro es el capital erótico. Uno es digamos, una perspectiva hija del feminismo de segunda ola, aunque el libro se publica en el año 90, y el otro es un texto muchísimo más contemporáneo. Bueno, el mito de la belleza básicamente se va a encuadrar en toda una tradición intelectual, como digo, que empieza con el feminismo de los 70 y que nos habla no solo de que lo personal es político, algo que ya conocemos, ¿no?, por las mujeres de esa época, sino que también nos habla de que la biología no debe ser un destino. Es decir, las mujeres no pueden estar predestinados su futuro, las cosas que pueden o no pueden hacer por tener un cuerpo de mujer. El cuerpo de mujer no puede ser la razón que define nuestro proyecto personal. No puede ser, claro, es algo que se preguntaban las mujeres de los años 70, ¿por qué tengo que ser yo ama de casa y madre únicamente? ¿O por qué yo no puedo elegir una profesión como, no sé, astronauta o minera, si lo quiero hacer solo porque alguien dice que eso no es obvio, no es correcto para un cuerpo de mujer? Así que todo esto, que es una aportación de las feministas de los años 70, va a ser recogido en este libro mítico, que es El mito de la belleza, que acaba de publicarse el año pasado en una nueva edición en español, estaba imposible de conseguir en español, se acaba de publicar el año pasado con además una nueva introducción de la autora, con lo cual si lo queréis leer, que no lo conozcáis, pues ahora mismo está, digamos que fácil de conseguir. El mito de la belleza no es otra cosa que cómo se construye estas ideas que yo os decía a través de la biopolítica y de la violencia simbólica, cómo se construyen sobre el cuerpo de las mujeres en la sociedad contemporánea. En una sociedad en la que ya no funciona o no funciona de la misma manera el discurso sobre la maternidad y digamos el hogar como espacio único de felicidad, es necesario encontrar nuevos modelos. Y Naomi Wolf nos habla de cómo va a ser el mito de la belleza el que viene a ocupar el sitio que hasta entonces había ocupado las madres y las esposas. ¿Por qué nos interesa mucho este mito, este texto, que es absolutamente... es un libro muy creativo, desgraciadamente sigue de moda, podemos leerlo ahora y nada de lo que dice se ha eliminado tantos años después, pero sobre todo lo que Naomi Wolf, que es periodista y que con este libro gana un premio muy importante, Naomi Wolf con esto nos está diciendo, nos está advirtiendo de cómo se construye en ese momento el mito de la belleza a través de los medios de comunicación. Hoy en día podríamos hablar de las redes sociales, pero en aquel momento eran los medios de comunicación donde a las mujeres se las bombardea todo el rato con modelos irreales, modelos que promueven la obligación de ser esbelta y joven, que derivan la obsesión por lo físico. Hay toda una bibliografía desde los años 90 a los primeros 2000 sobre cómo pudieron influir estos discursos mediáticos, por ejemplo, en enfermedades como la anorexia. Ahora mismo no se habla tanto, pero ha habido una época atrás que se ha estudiado muchísimo, ¿no?, la relación entre, digamos, este bombardeo de una imagen totalmente irreal que para Naomi Wolf es un arma política, en el sentido de ser capaz de neutralizar a las mujeres. Para ella es una forma de sometimiento y por tanto no vuelvo a la teoría que ya vimos, pero nos está hablando de cuestiones muy similares a lo que nos explicó Bourdieu sobre la violencia simbólica o Foucault sobre la biopolítica. El cuerpo de las mujeres para Naomi Wolf es una cárcel y por tanto todos los mitos sobre maternidad y castidad hoy en día ya no se sostienen en países occidentales, sí en otros,
pero van a ser sustituidos por esta nueva forma de control que sobre todo está sometido a exigencias antagónicas. Por un lado, se habla de autonomía y empoderamiento de las mujeres, mientras a la vez se premia la sumisión y la obediencia. Esto es especialmente lesivo en el caso de las adolescentes. Claro, el otro concepto que me interesa ver y que va a surgir más tarde, va a surgir ya en una época, después del siglo, llegadas al siglo XXI, en una época profundamente reactiva, nos van a aparecer las perspectivas posfeministas, donde se sigue hablando de la biología como destino, pero ahora es una biología que se entiende que puede ser un destino neoliberal, en el sentido de yo puedo venderlo en el mercado de la forma que a mí me interese, porque esto es la libertad individual, ¿no? El mantra de la libertad individual va a ocupar con las mismas, digamos, los mismos códigos discursivos que había usado el feminismo, pero para proponer exactamente lo contrario. Y esto nos lleva pues, a un paradigma complejo. Una de las obras más influyentes en este sentido es precisamente El capital erótico, del que hablaba yo antes, de Catherine Hacking, que es una autora también británica. Bueno, ella nos habla del capital erótico como una combinación de belleza, habilidades sociales, sex appeal, autorrepresentación, etcétera, etcétera, y son cuestiones que para ella abren la puerta del éxito y del prestigio a las mujeres que lo adoptan. Ella básicamente se apoya en una serie de estudios tampoco muy novedosos que dicen cómo las personas atractivas consiguen mejores resultados en el mercado laboral, algo que es una obviedad. Ser guapa siempre abrió más puertas que no serlo, y especialmente en las mujeres, en los hombres también, pero sobre todo en las mujeres. Y a partir de esta idea, que no es nada novedosa, en lugar de cuestionar, como hubiera hecho una feminista, la necesidad de romper estas prácticas que, digamos, perjudican a todas aquellas que no son normativas, lo que hace Catherine Hacking es discutirlo y desde su posición postfeminista, aunque ella a sí misma se denomina feminista, nos dice que la belleza es un activo como cualquier otro y que por tanto se puede cultivar y recomienda a las mujeres invertir en él. Esto, claro, a mí me suena a patriarcado tremendamente y si leemos su libro en detalle nos encontramos como llega a decir que las feministas perjudican a las mujeres al decirles que el atractivo sexual no debe utilizarse para el ascenso social. Esto, insisto, que no es una idea de Catherine Hacking sola, esto es todo una propuesta del posfeminismo que empieza precisamente en los años 90 con las mujeres jóvenes de la tercera ola, especialmente en Estados Unidos, que impugnan absolutamente toda la agenda que las mujeres del movimiento anterior, las mujeres de los 70, habían construido sobre la belleza como modelo de control. Lo impugnan y además sobre todo se apoyan en la cuestión de los medios de comunicación, los modelos populares, todas las feministas jóvenes de tercera ola que están construyendo nuevos discursos en los años 90, pues se van a inspirar sobre todo en las mujeres del cine popular, las superheroínas, etcétera, etcétera. E impugnan absolutamente todos los hallazgos que habían hecho las feministas anteriores. Y llegamos aquí, este libro se publica en 2012 y esta última década pues tiene toda esta idea postfeminista del empoderamiento a través de las prácticas corporales. Bueno, si tuviéramos tiempo podría profundizar, pero podéis ver textos míos que están en abierto en internet que hablo de estas cuestiones y podríamos ver cómo esta biopolítica, desde el punto de vista de la teoría que decía antes, nos ofrece toda una serie de prácticas, todas ellas problemáticas, porque todas ellas instrumentalizan el cuerpo de las mujeres, pero desde el discurso postfeminista se proponen como prácticas de empoderamiento, ¿no? Tenemos por un lado la cuestión puramente estética, simplemente el apunte, ¿no? Como independientemente de la cultura en la que estemos, opera este control sobre el cuerpo de las mujeres. A unas se nos exige visibilizarlo, enseñarlo, cuanto más desnudo mejor, a otras se les exige taparlo, cuanto más tapado mejor. Pero todas son, digamos, están todas bajo modelos de control, bajo modelos biopolíticos donde hay una norma, no necesariamente una ley, hay una norma que nos dice cuál es la manera
de ser reconocidas e incluso, como decía Foucault, ser felices en el reconocimiento, ¿no? Esto lo vemos en las influencers. Soy feliz cuando cada vez tengo más me gusta según yo estoy respondiendo o no a ese modelo normativo, ¿no? Bueno, por supuesto tenemos ahí la fertilidad, cada vez hay más compra y venta de los trocitos distintos de la biología femenina, desde el comercio de óvulos, la leche materna de las mujeres de África, que es el último gran negocio para las americanas, que lo pasteurizan y se lo llevan a Estados Unidos, es como una cosa absolutamente loca. Y después está, por supuesto, el alquiler de vientres, que es un debate entre el feminismo y el posfeminismo. Para el feminismo es una cuestión de explotación del cuerpo de las mujeres innegable, mientras que las posfeministas plantean que puede ser un elemento también de diferentes formas de empoderamiento, ¿no? Y por supuesto tenemos obviamente la sexualidad. La industria de la explotación sexual, desde la pornografía hasta la prostitución, va a operar sobre este modelo biopolítico que ahora nos dice que los cuerpos de las mujeres cotizan al alza, ¿no? Siempre han estado los cuerpos de las mujeres en el mercado, pero ahora mismo es como que cada vez hay más posibilidades para comercializar. Pero sobre todo lo que cambia es el discurso. Lo que cambia es el discurso con el cual las mujeres debemos estar contentas o de acuerdo o introducirnos en estos mercados, ¿no? Y es más, a las feministas que tenemos un discurso crítico se nos va a acusar inmediatamente de mojigatas, represoras e incluso la famosa frase, ¿cómo puede ser que tú, feminista, que has trabajado para que las mujeres sean libres, ahora me digas que no puedo hacer algo? Entonces, cómo se desarticula completamente la agenda feminista, se desarticula la idea de lo colectivo para que nos quede únicamente unas propuestas absolutamente individualistas y dentro de una posición neoliberal. Todo en realidad entra al sistema de mercado. Aquí no hay un empoderamiento distinto que no sea, como dice Hakim, ser mercenarias de sí mismas, algo que nos estamos perdiendo, dice Hakim, debido al mensaje feminista, ¿no? Así que ese mercado que cosifica, violenta y perjudica a las mujeres va a seguir aumentando, además sin eliminar elementos anteriores que conocíamos, que es que hay un subtexto tanto racista como clasista. Digamos, se introduce más el cuerpo de las mujeres pobres o de las mujeres no blancas o de las mujeres del sur en estos recorridos que el de las mujeres del primer mundo o de las mujeres empoderadas. Obviamente que ninguna mujer defiende la compraventa de, bueno, los vientres de alquiler. No conocemos a madres de alquiler de posiciones acomodadas o ricas, ¿no? Cuando eso lo veamos igual podemos volver a pensarlo, pero de momento esto no es así. Bueno, para ver esto, una segunda parte de mi intervención, y ahora ya sería un poco ir recopilando en los últimos minutos, me interesa ver cómo, sobre todo, esto ha derivado en la cuestión que yo llamo la fantasía pornográfica y que nos habla de cómo toda la cultura popular está construyendo un imaginario que realmente se ha elaborado a partir de la pornografía. La pornificación cultural de la que hablan autores, son muchos textos clásicos, nos habla de cómo se han blanqueado los códigos de la industria del sexo de manera que sean aceptables fuera de esa propia industria. Pero es la que contamina realmente toda la posición y toda la discusión sobre el cuerpo de las mujeres. Hay que pensar que esta cuestión del cuerpo y de la pornografía a las feministas les interesó desde muy pronto. Ahí tenéis el Cubo de la Libertad del año 69, cuando las feministas se protestan ante el concurso de belleza de Miss América en Atlantic City y se plantean cómo degradan a las mujeres cuestiones como el canon estético, ¿no? Y fueron muy duras y hay fotografías muy famosas, ¿no?, de las feministas de los años 70, pero como esto que quedó claro en aquella época, ahora de repente vamos a encontrarlo redefinido en una cultura que es hipersexual y que reduce a las mujeres al atractivo sexual. Es decir, volvemos a un modelo realmente muy antiguo, pero ahora parece moderno porque la sexualidad es muy evidente, porque el cuerpo está muy expuesto. Pero realmente volvemos al sistema donde el sexo de las mujeres
está a disposición de los hombres, está toda esta cuestión de la revolución sexual que nos cuentan Ana de Miguel o Rosa Cobo, y que en realidad fue una revolución sexual, no, fue una liberación para los varones y una puesta a disposición de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Todo esto de los años 70 lo vamos a ver ahora en una reformulación que nos plantea ideas como libertad, autonomía, transgresión, pero que realmente debajo tenemos las mismas ideas. Lo vemos, por ejemplo, en las influencers. Las influencers que hoy en día pues tienen un altavoz muy poderoso en las redes sociales, ¿no? Donde tienen miles de seguidoras y que básicamente, salvo excepciones, digamos que dedican sus intervenciones a hablarnos sobre todo de moda, belleza y cuerpo. Estas influencers nos están hablando, por supuesto, del capital erótico como un valor. Tener en cuenta que los estudios más recientes nos dicen que las personas jóvenes consideran a las influencers como el discurso que más relevante para ellas y que más consideran como legítimo y como no mediado por nadie. Esto es importante porque además se oculta todas las prácticas publicitarias que hay debajo, ¿eh? Y la gente joven dice, yo lo que me dice el influencer me lo creo, me parece honesto, es más creíble que la publicidad, etcétera, etcétera. Así que aquí el capital erótico es el valor principal y además hay lo que yo llamo el egofeminismo, un feminismo a la carta. La influencer dice, esto es feminista porque yo lo digo y ya está, independientemente de si está en la agenda feminista, si lo que hace es algo que es bueno para las mujeres, si entra en contradicción o no con toda la historia del feminismo, esto es irrelevante. Lo importante es que ella lo diga. Y ahí tenemos entonces a una serie de mujeres que son el modelo de referencia ahora mismo. Antes teníamos las revistas, como nos decía Naomi Wolf, esto fue en los años 90, pero ahora tenemos esta exposición continua de mujeres muy jóvenes, muy bellas, no se rompe ningún canon, no se rompe ningún modelo previo. Estamos hablando de cómo se prescribe otra vez una feminidad normativa a través de recursos o técnicas disciplinarias, que hubiera dicho Foucault, como la cosmética o como la moda. Incluso roles súper tradicionales, porque muchas de estas influencers dedican muchísimos recursos a hablar, por ejemplo, de la maternidad. Una maternidad que es una maternidad intensiva, que puede ser buena, no la critico, pero que en realidad no rompe ningún rol ni recupera ninguna de las aportaciones que hicieron las feministas jóvenes, ¿no? de los años 70, que plantearon, bueno, yo puedo ser madre, pero más cosas, y ser madre no es obligatorio, ¿no? Entonces, es interesante analizar esta influencia porque además algunos estudios también nos demuestran, estudios recientes, que las redes sociales básicamente difunden ideas estereotipadas, pero disfrazadas a través del positivismo. Y esto nos vuelve a llevar a Foucault, acordaros, y por supuesto a Bourdieu. Nos está hablando de cómo esta idea de nos hace felices seguir el patrón, en realidad encubre que se trata de una norma de la que no hay quien salga, porque para ser felices hay que seguir ese modelo, ese canon de belleza. Lo que sabemos es que empieza a aumentar, no es que hubiera desaparecido previamente, pero a través de esta exposición aumenta la vergüenza corporal y lo que llamamos ahora descontento normativo, que incluso afecta a las propias chicas que se hacen selfies. Se está estudiando ya cómo produce insatisfacción comparar las imágenes que ellas suben con filtros a las redes sociales y las imágenes que reciben reales en su espejo. Es decir, tienen, digamos que un grado de insatisfacción completo en su propia autoimagen. Querrían ser como las redes sociales las construyen a través de tecnología y se odian a sí mismas cuando se ven en el espejo y no se parecen a ese cuerpo ideal o esa cara ideal que han construido con la tecnología. Esto me parece que es un tema como para pensar. Además de las redes sociales, podemos pensar en de dónde nos viene esto que decía yo antes de la pornograficación. En este texto que está en abierto en internet y que podéis leer, pues está colgado, es una revista académica, Culo, Pieto, Cabeza Ausente, menciono básicamente dos estrategias que han ayudado a llegar aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, por un lado nos habla de cómo la pornografía se ha convertido en una industria absolutamente blanqueada. La pornografía
ya a mediados del siglo XX se convierte en algo que deja de ser reservado para unas pocas personas para estar al alcance de cualquiera, es verdad que para personas adultas, y hoy en día desde Internet, como nos dicen todos los expertos, ya es una divulgación absoluta de la pornografía. Para que veamos cómo no se rompe ningún canon, podemos ver cómo las últimas llegadas a la sociedad que conocemos entran en el mismo circuito. Aquí os pongo algunos ejemplos. Bueno, esta es la primera Playboy, que donde estaba Marilyn Monroe. Pero fijaros, las últimas llegadas, que son las mujeres trans, también son instrumentalizadas. O sea que no se rompe nada. Todos los discursos supuestamente transgresores van a ser fagocitados en este modelo que utiliza los códigos. Para que lo veáis, aquí tenéis en el 81 la primera mujer transexual que aparece en Playboy. En 2017 la primera transgénero que va a aparecer en la francesa. En el 2018 la primera que aparece en la alemana, o en el 20 la primera latina que aparece en el Playboy latino. ¿Por qué os pongo estos ejemplos de mujeres transexuales? Para que veamos cómo no existe transgresión alguna en la exhibición de este cuerpo que está controlado. Es decir, si las mujeres estábamos ahí, las últimas que llegan también entran ahí. ¿Dónde está? No sé si veis, lo que se mantiene es el espacio de control biopolítico, independientemente de quién se incorpore a este tipo de dimensiones o no. Y, por supuesto, la cuestión de cómo la industria de la pornografía, que es una metáfora de la violencia contra las mujeres, que está llena de imágenes degradantes y que, sin embargo, cada vez, ¿no? Bueno, yo siempre pongo Barbies para no hacer daño con las imágenes, pero cómo cada vez la pornografía es más dura, esto lo saben todas las personas que han estudiado el discurso pornográfico, cada vez es más dura, cada vez tienen más imágenes de violencia y la que más se consume es precisamente la violación en grupo. Así que es el número 1 en las búsquedas, en las páginas de pornografía. La pornografía lo que ha hecho es, se ha construido como algo aceptable, a pesar de estar poblada, como digo, de imágenes sádicas y degradantes, y además nos está diciendo qué cosas pueden hacer los hombres con las mujeres. Y eso explica por qué la sexualidad de los chicos jóvenes empieza a estar problematizada. Nos hablan, ¿no? Psiquiatría, sexólogos, de cómo los varones ya no entienden una relación sexual, digamos, que no esté mediada por la violencia, porque la están aprendiendo en la pornografía. Me interesa que veáis cómo empezamos en una divulgación de la pornografía dura que se hace más blanda, pero ahora mismo además convive con esta pornografía de libre acceso en Internet, donde el cuerpo de las mujeres está continuamente violentado. Y también aquí os pongo otra lectura, que es un libro que también es de 2012, donde Natasha Walter, que era una feminista que consideraba que ya habíamos alcanzado toda nuestra agenda y que por tanto no necesitábamos seguir, el feminismo no necesitaba mucho más, pues en el 2012, que tiene hijas pequeñas, se da cuenta de cómo ha vuelto el sexismo y cómo, sobre todo, este sexismo vuelve a instrumentalizar el cuerpo. Un ejemplo del que habla Natasha Walter es cómo, ella es inglesa, cómo en Reino Unido se pone de moda el baile de barra, el pool dance, para las mujeres de clase media, amas de casa, que acceden a esta práctica, que puede ser divertida e interesante, pero sin ser conscientes que en realidad es una práctica que viene de la industria de la explotación sexual, ¿no? Porque es una práctica que se exhibe en los prostíbulos. Y eso nos lleva a la cuestión de la pornificación de la cultura. La primera fase es: la pornografía se hace un discurso, digamos, mainstream al que puede acceder cualquiera, y la segunda es cómo toda la cultura va a estar recorrida por estos códigos de pornificación. Es decir, blanqueados lo suficiente para ser consumidos en contextos que ya no son pornográficos, pero sin embargo lo que está detrás son los códigos. Y esto lo vamos a ver los últimos 5 minutos para adaptarme a la hora de intervención, en imágenes verdaderas. Aquí aviso siempre porque empezamos a ver ya no Barbies, sino cuerpos de mujeres instrumentalizados. Y vemos cómo, ahí veis, por ejemplo, como revistas que generalmente utilizan el cuerpo de las mujeres como elemento en sus portadas, como elemento para llamar la atención, de repente utilizan la Barbie. Es decir, digo la Barbie porque la Barbie
ahora, bueno, la película de Barbie daría para una comunicación sola, pero Barbie ha sido siempre el ejemplo que las feministas de los 70 pusieron como el cuerpo irreal. Luego nos ha servido para hablar de ese mito de la belleza. Sin embargo, es un cuerpo de muñeca, pero que ocupa el lugar de las mujeres auténticas. Mujeres auténticas que están pornificadas en los productos culturales. Ahí vemos Sombras de Grey, que nos habla de porno para mamás y que por tanto blanquea una serie de prácticas sexuales desde el punto de vista de la violencia problemáticas. También la propuesta de Marcia Belsky, que es una activista americana que tiene esta página, está disponible todavía, que es Las mujeres sin cabeza de Hollywood, en la cual reúne más de 4.000 o 5.000 carteles de cine en los que lo habitual es encontrarnos el cuerpo fragmentado de las mujeres, pero sobre todo los culos de las mujeres y las mujeres sin cabeza. Os animo a que entréis en la página y veáis cómo está ahí o en el artículo que antes os dije mío, donde lo cuento en detalle. Cosas que vemos en las imágenes de los medios de comunicación de masas. Esto es una imagen del diario El País, creo recordar, donde después de la Super Bowl todo el mundo sabe que son Shakira y Jennifer López porque nos han acostumbrado a conocerlas más por el culo que por la cabeza. Y esto es una práctica que desde el punto de vista periodístico no puede sostenerse, es absolutamente ilegítima, ¿no? O fijaros esta que tiene tiempo, no es de ahora, ahora acaba de hacerse el juicio. Cuando se publica el primer reportaje sobre, el primer reportaje en profundidad sobre la cuestión de Hacienda y Shakira, El País decide ponernosla también de espalda, enseñarnos el culo en una portada de un periódico serio, el de máxima tirada. Esto tiene que tener una reflexión, ¿no? No hablemos, claro, de otros periódicos como La Prensa Deportiva, donde los ejemplos sexistas son numerosísimos. Este en particular pertenece a los Juegos de Río, que han sido estudiadísimos en la academia por la cantidad de prácticas absolutamente sexistas sobre las deportistas. Ahí se llevaron la palma de todo. Y bueno, los 50 mejores escotes del deporte nos habla de cómo se trata, ¿no? Lo que decíais antes de la conferencia que habéis tenido, cómo el deporte es un espacio, lo hemos visto ahora con las mujeres del fútbol, como es un espacio tremendamente sexista para las mujeres, especialmente la cobertura, pero este sexismo me interesa que veáis que está plantificado, ¿no? En la cuestión biopolítica, la cuestión, esto es puramente violencia simbólica, como es elegir este tipo de imágenes para hablar de unas deportistas, pero incluso de mujeres que no tienen nada que ver con el deporte. Beatriz Pérez Aranda es una periodista del canal 24 Horas, vamos a llamar periodista seria, casi poco conocida, y hay que fijarse en ese título de escote en forma de pene para entender estos del correo, por tanto un periódico vamos a entender como serio, entender los problemas que tenemos de cómo se ha vulgarizado la imagen del cuerpo de las mujeres hasta el punto de responder a criterios puramente pornográficos en información general. Aquí tenéis a las mandatarias inglesas, que de las dos tienen las mejores piernas, o esta famosa fotografía, esta está un poco cortada, la original eran estas, de la entonces princesa y la primera dama de Francia, Carla Bruni, que es como un antes y un después, ¿no? ¿Cómo puede ser que los dos periódicos con supuestamente la línea editorial más progresista nos ponen de culo a las dos primeras representantes políticas? Hubo unas quejas enormes, El País en particular lo defendió porque le parecía que era adecuado y ya estaba. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos cómo esto llega a las niñas, con esto ya estoy acabando, las niñas totalmente hipersexualizadas que vemos en los productos audiovisuales, a veces en la publicidad. Esto es un concurso de Misses para niñas, pero si nos fijamos en la pose de esa criatura absolutamente infantil, porque debe tener 3 o 4 años, 5, no sé, es una pose totalmente mediatizada por, digamos, la posición corporal de los selfies y de la pornografía. El último ejemplo que tengo es este de un programa que hubo en Australia donde de manera provocadora se vendía la virginidad de estos dos individuos. Hay que fijarse en la diferencia de precio del de ella a la diferencia de precio del de él. Bueno, esto al final era todo obviamente una performance, pero me interesa que veamos cómo se construye el cuerpo de ella, esa virgen asustada, ¿no? De los truenos tapándose pudorosamente,
Él está encantado ahí, no tiene ningún problema. Y la posición corporal, el lenguaje corporal, nos está hablando de una manera muy distinta de estar en el mundo, ¿no? Y finalmente la vemos a ella, después de que acaba el programa, obviamente en Playboy, y fijaros porque ha cambiado completamente tanto su cara como la exposición corporal, incluso nos la ponen a lomos de un osito de peluche jugando con todas estas ideas, ¿no? Del juego, lo infantil, la lolita, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco cómo salimos de algo que parecía que no tenía nada que ver y llegamos siempre a los discursos pornográficos. Y bueno, y para acabar, porque son justo ahora mismo la hora y por si queréis hacer alguna pregunta, pues termino con la frase de Audre Lorde, la famosa feminista negra americana, que nos dice que las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Así que bueno, yo creo que tenemos una reflexión importante que hacer desde estos conceptos de cómo la violencia simbólica, la biopolítica nos adiestran en unos modelos que supuestamente nos deben hacer felices y que nos llevan, ¿no? A un modelo de consumo de la belleza y de la explotación del cuerpo y la sexualidad que obviamente están debajo de cosas que luego son reales y que vemos en las mujeres que sufren violencia más allá de la simbólica. Y con esto os doy pasos, pero si tenéis alguna duda o alguna cuestión que os haya quedado sin aclarar, pues aquí estoy. Levantar la mano los que queráis intervenir. Yo, de momento, te pregunto, ¿cómo se puede trasladar esta idea de los códigos que seguimos a las más adolescentes, a las personas que están más pegadas a las influencers? Porque lo veo muy complicado. Sí, yo lo veo complicado porque, claro, tenemos por un lado un discurso que para las adolescentes es más influyente que cualquier otro, que además no valoran en absoluto que pueda ser problemático porque es un espacio para ellas de comodidad, donde se sienten a gusto y la manera de advertir, ojo con esta idea que puede ser perjudicial para ti, se va a ver casi siempre como una manera de coartar su libertad, ¿no? Es que yo no quiero que hagas esto, como una madre le puede decir a su hija, sobre todo una madre feminista, decirle a su hija, oye, pero ¿estás segura que quieres ir con una falda tan corta o que quieres exponerte con esta fotografía en las redes que luego no hay manera de quitar esa fotografía de ahí? Es difícil, con lo cual no sé, supongo que tenemos que trabajar con ellas antes las cuestiones de empoderamiento más allá de la cuestión corporal. Porque parece que las cosas han cambiado mucho desde que Naomi Wolf escribió su libro en el año 90, pero han cambiado muy poco. El éxito sigue estando mediado por la imagen y por ser la chica más guapa, la más delgada, un poco después la más joven. Yo todavía hoy por la mañana he leído una noticia en un periódico, no recuerdo si fue en El País o bueno, leí varios, no recuerdo en cuál, una noticia sobre la princesa de Gales, que decía algo así como el castigo por aparentar la edad que tiene. La princesa de Gales tiene 41 años y la noticia habla de cómo parece vieja y unas se echa las manos a la cabeza por quién ha hecho ese reportaje. ¿Cómo se puede decir que una mujer de 41 años es vieja? O, bueno, es verdad que intentaba recoger como una crítica que estaba recibiendo ella, pero el propio reportaje no se distanciaba mucho de esa crítica. Tenía una idea, no sé si era en El Mundo, es que no recuerdo, pero nos habla de un imperio de la imagen y de la belleza obligatoria que es casi igual, ¿no? Que el que reclamaban nuestras madres feministas en los 70. Si te parece, deja de compartir pantalla que te veamos, Isabel. Voy allá, a ver si Y encuentro el botón. veo a Lorena que quiere preguntar. Lorena, adelante, venga. Sí, hola. Mira, me gustaría plantear una duda concreta, Isabel. Hablando de la instrumentalización del cuerpo femenino, has planteado una serie de ejemplos y he recordado de repente un tema relacionado con la leche materna que en alguna ocasión me plantea problemas incluso. Y es el relacionado, digo problemas en cuanto a lo que es la difusión en medios de comunicación. Es relacionado con la existencia de hospitales que tienen bancos de leche materna y que en determinados días, sobre todo los días de leche materna, plantean llamamientos a las mujeres para que se hagan donantes
Y a la hora de hacer esas discusiones o de compartir esas informaciones, hemos recibido pues, bueno, reacciones críticas por parte de colectivos feministas con respecto a esa difusión, por aquello de que consideran que esa donación forma parte de un uso del cuerpo femenino desde un punto de vista masculino. Y la pregunta que planteo es, ¿realmente esa donación de leche materna forma parte de la instrumentalización del cuerpo femenino? ¿Forma parte de esos cánones? Bueno, la cuestión de la leche materna que antes yo la mencioné, no me refería a esta. Cuando yo dije la instrumentalización y sobre todo la explotación del cuerpo de las mujeres jóvenes, me refiero a lo que ahora mismo se ha impuesto entre mujeres ricas estadounidenses que compran la leche materna de madres africanas que dejan de darle la leche a sus criaturas, la sacan para estas mujeres y por un sistema pues muy mercantilizado lo preparan y se envía, no sé si en polvo me parece que es. Es como todo una cuestión absolutamente, bueno, perversa en todos los sentidos, de todos los puntos de vista que lo veamos. Yo esto creo que es una explotación de las mujeres pobres que no tienen garantizada siquiera su alimentación, mucho menos la de sus criaturas, y que sin embargo están explotadas, y que para ellas no vamos a criticarlas a ellas. Para ellas puede ser una oportunidad de encontrar un dinero, y si eso las hace sobrevivir, no las podemos criticar a ellas. Tenemos que criticar un sistema que es capaz de ofrecer este modelo, ¿no? Y que puede hacer que las mujeres opten por este modelo, lo que nos enseñó Celia Moros. No critiquemos a las mujeres, sino a las estructuras que hacen que tomen esas decisiones. Pero claro, lo que tú me comentas es una cosa bien distinta, que es los bancos solidarios que existen en los hospitales. Lo que yo conozco de estos bancos es que para, sobre todo, grandes prematuros, parece ser que la medicina ha encontrado que salen adelante más fáciles, son bebés con muchas dificultades, y parece ser que salen adelante mejor si la leche que se les da es leche materna y no leche de fórmula. Esta idea es la que dicen en los hospitales. Ignoro si es verdad o no. Si es verdad, evidentemente es una, digamos, una práctica de voluntariado en el que aquella madre, porque tiene que ser una mujer que está amamantando a su criatura, hoy en día ya no existen nodrizas, ¿no? Como existieron en otras épocas, pues esa madre que esté amamantando, si le parece que puede, porque necesita su tiempo, tiene que ir hasta el hospital, hacer cosas, en fin, si le parece que puede, probablemente es una manera de ayudar a una criatura en peligro de salud grave porque es un gran prematuro, ¿no? Entonces, ahí yo no le veo gran problema si una mujer que tiene el tiempo y quiere ser empática y ayudar, lo hace, porque entiendo que además es siempre sin ningún tipo de intercambio económico. Ahora bien, todas estas prácticas siempre tienen una cuestión problemática desde el punto de vista feminista, que es algo que nos explica Elisabeth Badinter, la francesa que ha escrito tanto sobre maternidad. Ya lo siento conseguir con las autoras francesas. Bueno, Que son muchas. bueno, Badinter, que es bien interesante, si no habéis leído nada de ella, os la recomiendo. Una mujer que tiene 3 hijos, ella, ¿eh? Es interesante porque parece que las feministas, porque problematizan la maternidad, no están diciendo que las mujeres no sean madres. Lo que están es pensando sobre el sistema en que funciona la maternidad. Entonces, sí que es verdad que lo que nos tiene que preocupar es si la forma de animar a las mujeres a donar esa leche materna es una fórmula que las culpabiliza si no lo hacen, entonces ahí podemos tener un problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre muchas veces en estas cuestiones es que el ser para otras, que es algo que ha sido el patriarcado de toda la vida, y el altruismo parece que tiene que ir de suyo con nosotras. Y mira, puede ser que una señora no quiera o no le apetezca o no tenga el tiempo, y lo que no podemos hacer es culpabilizarla por no hacer esa donación. Así que a mí me preocuparía no la práctica en sí, que me parece que puede ser una práctica, pues, altruismo para ayudar a bebés con grandes necesidades. Me parece que no tiene problema la práctica. Ahora, cómo se capte o cómo se reclute a las mujeres para la práctica sí me puede preocupar en función del discurso que se utilice. Eso por un lado. Y por otro, una cosa de la que advierte Badinter es que muchos estudios sobre la leche materna internacionales tienen un enorme sesgo patriarcal, dice Badinter, yo no soy médica y no lo sé, en el sentido de exagerar los beneficios de la leche materna. O si quieres lo digo de otra manera para ser más fiel a lo que dice Badinter, exagerar los prejuicios de la leche de fórmula. Más que, o
sea, probablemente la leche materna no tiene ningún problema, o sea, casi seguro, ¿no? Excepto que la madre esté enferma, pero obviamente esto es lo que la naturaleza nos da y con lo que hemos sobrevivido como especie. Ahora bien, la cuestión está en qué discurso tiene la industria a la hora de hablarnos de la leche de fórmula. Sabemos que ha engañado a mujeres pobres que han dejado de dar leche materna diciéndoles que era mejor la de fórmula. Mal. Pero a veces también lo que dice Badinter es que se exagera el daño que podemos hacer a nuestras criaturas si les damos leche de fórmula. Y entonces ahí entramos en no estás eligiendo, porque te estoy diciendo que si eres una buena madre solo y exclusivamente puedes amamantar, esto ya no es elegir. Entonces, o sea que la cuestión no es tanto la práctica como el discurso sobre la práctica. No sé si te he aclarado, ¿no? Sí, 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 muchísimo. Gracias. ¿Más cuestiones? Venga, adelante, Mara. Y luego María Jesús. Yo quería un poco preguntarte, Isabel, un poco la parte que más me preocupa a mí, que es cómo llegar con este discurso a lo masculino. Porque sí que es verdad que yo creo que entre las mujeres muchas veces sí que hay una cierta conciencia, ¿no? Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el caso de Aitana, de la cantante, que ha habido muchísimas mujeres un poco criticando su pornificación, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Su cambio de estética y de actuación en general. Y sin embargo, los hombres tenían un discurso precisamente postfeminista, ¿no? Hablando de su empoderamiento comparado con su actitud pobrecita, muy tímida antes, y cómo ahora está empoderada precisamente porque se ha sexualizado. Y esto es que es muy preocupante. Entonces, ¿cómo llegar a los hombres o cómo crees tú que se puede llegar, este discurso puede llegar a ellos para que entiendan que el empoderamiento no es ese, ¿no? Pues es difícil porque fíjate, yo creo que en esta problemática con quienes tenemos que hablar es con las mujeres. Y tenemos que hablar con las mujeres porque las mujeres estamos en una trampa, lo decía antes, no sé si lo desarrollé suficientemente, en el sentido de estamos siempre en una tensión. Nos llega ahora mismo un discurso que nos dicen las feministas, oye, no te exhibas tanto que esto es entrar en el sistema de pornificación. Pero por otro lado, una mujer que quiere tener éxito fuera de este sistema probablemente no lo va a conseguir. Es legítimo que una mujer quiera tener éxito. Entonces, claro, por otro lado, antes de eso, hay un elemento más que decía yo antes, el subtexto racista. Resulta que hay algunas mujeres que son más criticadas que otras. Por ejemplo, Beyoncé. Beyoncé, que evidentemente utiliza una puesta en escena bastante sexualizada, sin embargo, tiene unas prácticas personales y de activista que son muy feministas. Sin embargo, se la critica, es decir, el momento en que sales a la escena vestida con un body de lentejuelas, digamos que ya no puede ser feminista. Y las cosas son un poco más complicadas, ¿no? Porque tú puedes tener incluso el discurso crítico sobre el modelo, pero para poder ascender en eso tienes que, digamos, que acoplarte en parte. Esto recuerdo hace años en una entrevista con una colega, nos dice el periodista, pero todo lo que estáis diciendo muy bien, pero vosotras estáis maquilladas. Vamos a ver. No estamos viviendo en una isla desierta, fuera del patriarcado, donde vayamos a estar cómodas viviendo, rompiendo con todos los moldes. O sí, porque hay mujeres que lo hacen, pero no todas pueden, o no todas están a gusto, o no todas van a poder desarrollarse profesionalmente si no se acoplan en cierta medida. Pero esto, una cosa es que responda o que seamos felices pintándonos el ojo, quiero decir que tampoco pasa nada. Otra cosa es que seamos capaces de ver el modelo en el que estamos y que nunca vamos a ser libres pintándonos el ojo. Pintarse el ojo forma parte de una construcción previa a nosotras y que tiene unos significados. Otra cosa es que trabajemos en que aquella que decide y se atreve y puede no seguir el modelo normativo no sea rechazada. Porque eso será el camino para que en un futuro no sea obligatorio responder al modelo normativo. Pero es que ahora lo veis, en el mundo del espectáculo, yo durante unos años ponía, solo hay un ejemplo, decía yo, de mujer no normativa, que es Adele. Ya no lo es, porque ya ha entrado en el circuito, ha adelgazado no sé cuántos kilos, está estupenda y guapísima. O sea, que incluso una persona que está en lo más alto de la industria y que tiene un cierto poder de negociación superior al que tienen mujeres que no están ahí,
no puede realmente sobrevivir en él. Nos puede decir que es por salud y nos puede decir mil cosas, pero sobre todo es porque hay una norma que facilita no solo tu éxito, sino tu comodidad dentro del modelo. Mucho más fácil ser una mujer normativa que no serlo, y no serlo, sobre todo cuando eres joven, te aboca a un sufrimiento continuo, porque es una comparación absoluta con quien no eres. Luego, la cuestión de la hipersexualización es problemática porque nos sitúa en un contexto que, aunque tú te sientas muy bien y muy empoderada y muy libre, el modelo en que estás dentro no lo es, con lo cual siempre va a ser fácil el empoderamiento. Yo creo que hay que trabajarlo con las chicas, porque cuando las chicas tengan una presencia absolutamente normal y ordinaria, pues los chicos dejarán de ver como modelo que tienen que parecerse a Beyoncé, ¿no? Que por cierto es guapísima, pero no nos parecemos a ella casi ninguna, ¿no? Y con los varones yo creo que lo que hay que trabajar es otra cosa, que es el consumo de la pornografía, porque la pornografía es donde están incorporando tanto los modelos de prácticas sexuales como de valoración del cuerpo de sus compañeras, del cuerpo y la belleza y la exhibición de ese cuerpo. Con lo cual, yo creo que con ellos es ahí donde hay que trabajar. Bueno, pues ahora primero Marije y luego Lola. Adelante, Marije. Ábrete el No te micro. oímos. Abre el micro. Abre el micro, que lo tienes apagado. ¿Lo tienes ahí con la tachadito? Sí, es Ahí, verdad. Ahora, ya estás. Perdonad. Bueno, lo mío no es una pregunta. Realmente lo que traigo es un documental. Es Brainwashed. No sé si lo habéis visto o si lo conocéis, pero es que Nina Menkes es la directora, es también académica, y todo lo que ha comentado Isabel de cómo asumimos, ¿no?, esos códigos, pues esta mujer directora lo lleva al cine y examina cómo no se ha cuestionado nunca el cine, o cómo la cámara cinematográfica recorre el cuerpo femenino de una manera diferente a cuando se acerca al hombre, ¿no? Es realmente, bueno, muy esclarecedor, porque se pone en el foco precisamente en esa desigualdad, cómo la mujer siempre es mirada de una manera lenta, de abajo arriba, de arriba abajo, muy lentamente, parándose en las diferentes partes del cuerpo, y sin embargo en el hombre no. La imagen que se graba ya transmite el poder de esa figura masculina, y que lo compara como en películas, o sea, poner películas en las que no son igual muy buenas, pero se ve cuando la mujer tiene poder, cómo la cámara se para en el hombre y recurre a eso, o sea, a cómo está sometido frente a ese momento en que la mujer tiene poder, pero no es tan duro, no es esa mirada tan dura como lo es con la mujer. Además, esos cánones de cómo grabar, ¿no?, de cómo filmar el cuerpo de la mujer, se ha ido como transmitiendo y se han convertido de una manera canónica, y no se ha planteado ni se ha criticado, de tal manera que las mujeres directoras hacen lo mismo. Entonces, es un documental que os recomiendo porque es muy instructivo y ya tiene unos años. Es de Nina Sí. Menkes. Es que ahora que lo estás explicando, sé qué documental es, pero no lo he visto. Si puedes escribirlo en el chat Sí, sí. y así sí, tenemos sí. el dato. Genial. Perfecto. Sí, porque en realidad lo que hace, que no lo he visto, pero he leído sobre él, es que hace un poco la práctica de ese concepto que os decía yo de Laura Mulvey, de la mirada masculina, que Laura Mulvey lo Totalmente. aplicó al cine clásico de Hollywood, al cine de los años 50, y también, que es menos conocido, el concepto de John Berger, de las mujeres mirándose a través de los ojos del otro, ¿no? Sí, pues me lo anoto a ver si lo puedo conseguir, porque sí que había leído sobre él. Bueno, ahora Lola. Adelante, Lola. Abre el micro, Lola. Ahí. Que buenas tardes, decía, y encantada de compartir este encuentro que me parece fantástico. Yo quería preguntarte una cosa. Has dicho que evidentemente a quien tenemos que concienciar principalmente son a las mujeres, sobre todo a las chicas jóvenes, pero a mí me gustaría saber cómo entre nosotras, qué comentarios
evitar entre nosotras, ¿no? Incluso para quienes tenemos una visión feminista, bueno, yo soy feminista, pero yo me veo a veces que incurro también a lo mejor en comentarios que no son los adecuados. Pongo una anécdota, no sé si tiene mucho que ver, pero hace meses que fui bueno, en pandemia fui al médico con mi hija, a la doctora, y tenía la mascarilla puesta. A los meses volví a ir y no tenía la mascarilla puesta y parecía otra totalmente. Yo quería, vamos, digo, hoy, pues la verdad es que, digo, no te había reconocido porque como cuando nos vimos tenía la mascarilla puesta, te veo monísima y más delgada, no sé, te veo muy diferente. Bueno, pues a la salida mi hija me dijo que esos comentarios estaban de más. Dice, ¿tú por qué tienes que decir a nadie que está más delgada? Y si tiene detrás un problema de anorexia, un problema de cualquier cosa. Bueno, es un ejemplo, pero al margen de ese comentario, que no sé si fue adecuado o no, si hay otros comentarios entre nosotras que podríamos evitar también bueno, que nos lleven a sexualizar a las mujeres y a ver pues su físico, porque tenemos la costumbre de decirnos, hola, qué guapa estás, te veo estupenda, vamos, que no creo que eso sea, no tenga ningún problema, pero no sé si hay otros comentarios que deberíamos evitar. Claro, es que es como muy cultural, porque sobre todo en el sur es una manera muy habitual de las mujeres hablar entre nosotras, ¿no? Ay, qué guapa estás, pero que se dice siempre, independientemente de que haya una mejora clara, ¿no? Igual está exactamente igual que el día antes, pero forma parte de una forma cultural de acercamiento que rompe. Es muy típico del habla de las mujeres. Esto si leéis autoras que nos dicen sobre los estilos discursivos de las mujeres que son diferentes a los de los hombres, la cuestión valorativa se utiliza para romper el hielo y para demostrar que eres una igual. Ay, qué bien te veo, qué bien. Y si la otra dice que me dices que estoy fatal, pues entonces seguimos ayudando. Ah, pues no, si yo te contara, yo también estoy fatal. Es decir, que hay toda una serie de prácticas que son de la forma típica de hablar femenina, que son simplemente para desarrollar la empatía, para crear el grupo de iguales y que son positivas y que no tenemos por qué entrar en ellas. Otra cosa es con una mujer desconocida. Porque con una mujer desconocida entramos en realidad en una práctica masculina, que es la de valoración del cuerpo de la otra, que no creo que sea el caso tuyo con la médica, pero sí que podría ser que sea cómo lo vivió tu hija. Porque tu hija a lo mejor está escuchando a las feministas fuera de los códigos discursivos de las mujeres, que yo los he enseñado durante años en la facultad, fuera de ellos el feminismo nos dice nunca valorar, porque siempre podemos entrar en un problema. Es evidente que si tú dices, ay, ¿cómo? Eso lo cuenta alguien de Almudena Grandes, cuando ya estaba muy enferma, poco antes de morir, que alguien le dijo, sabéis que Almudena Grandes toda su vida peleó con los kilos de más, y que ella misma lo contaba, ¿no? Que no era capaz de adelgazar y su vivencia como mujer no delgada era algo que de hecho tiene el libro Modelos de Mujer, que es sobre eso. Bueno, pues cuando estaba ya muy enferma, pues probablemente había adelgazado mucho y alguien le dijo, qué bien te veo, qué delgada estás. Y yo lo leí sobre el alguien que se lo dijo, no sobre ella porque ella ya había fallecido. Es decir, tenemos que tener cuidado porque lo que hay detrás es la valoración absoluta sobre la posibilidad de estar delgada. Entonces, cuando te dicen, ay, qué bien, en el fondo lo decimos por empatía también. Como sabemos que a priori entendemos que todas las mujeres quieren estar delgadas, si vemos a una que adelgazó, la tenemos que felicitar, ¿no? Yo siempre me recuerdo un día que estaba probándome un abrigo en París y que le digo a la señora que me queda grande, me trae una talla más pequeña y me dice, qué bien que lleves una talla menos. Y pensé yo, pues no sé, si me vas a cobrar lo mismo, ni bien ni mal, que me quede bien, ¿no? En el fondo, estamos interiorizando esas variables con las que nos valoramos a nosotras y nos valoran los demás, y es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Entonces sí que hay que tener cuidado, sobre todo con las chicas jóvenes, yo creo que es donde está el problema, porque pues ya sabemos que las chicas jóvenes, las adolescentes ya empiezan a hacer dieta muy pronto, la necesiten o no. Y entonces la que la necesita, pues probablemente estará sufriendo porque no está delgada de verdad y quiere serlo, y la que no la necesita, pues porque tiene una distorsión a partir de las imágenes públicas. O sea que yo creo que no tenemos que perder la parte que nos une, de qué guapa estás, que es una forma cariñosa de verse y reconocerse, pero sí que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando no conocemos a la destinataria o en la valoración, especialmente valoraciones sobre cuánto has adelgazado o qué joven te veo, ¿no? Que es un poco como decir, ostras, que lo has conseguido, ¿no?
Has llegado al canon, querida, no aparentas la edad, ¿no? Bueno, todas tenemos vanidad. A mí me piden fotos y mando una foto hace 10 años. O sea que y trabajo en esto y hice una tesis doctoral sobre esto, ¿eh? Pero la vanidad y es el modelo en el que nos han socializado. Claro. Gracias. Paula Bolaños, adelante. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, ha estado súper interesante. Quería preguntarte tanto a ti, Isabel, como realmente a todas, si conocéis proyectos, estrategias de alfabetización mediática que nos permitan llevar este tipo de mensaje. Sobre todo, me preocupa generalmente las nuevas generaciones, porque es verdad que se están volviendo a ver prácticas, actitudes y comportamientos que vuelven a llevarnos a otros tiempos que creíamos que habíamos superado. Y no sé si conocéis algún tipo de proyectos educativos o de cualquier tipo periodísticos, en este caso, ya que estamos aquí, que fomenten este tipo de comportamiento, que fomenten este tipo de ideas que permitan hacer ver pues sobre todo a generaciones que vienen ahora, pues el camino del feminismo, que no es el ataque a los hombres, sino que es el conseguir finalmente la igualdad, ¿no? Gracias. Pues mira, yo creo que no estamos en una buena época, porque, por ejemplo, en Andalucía, que yo trabajé en Andalucía mucho tiempo, viví 2 años en Sevilla y trabajaba en una consultora de género y había unos presupuestos y una clara búsqueda de mantener, digamos que la política de género de forma transversal. No voy a decir que fuera perfecta, pero desde luego había un esfuerzo muy importante y yo andaba por España y siempre contaba, es que Andalucía está en vanguardia, junto con País Vasco. Eran lugares donde realmente se trabajaba de una manera estructurada, segura, pero ahora no estáis en esa época, desgraciadamente, y se están abandonando incluso en comunidades donde ha habido proyectos muy potentes, por ejemplo en Navarra, que tenía Escolae, que era un proyecto de coeducación en escuelas, pues ahora mismo no lo han eliminado, pero le han rebajado de manera que no lo quitan, porque eso tampoco lo van a hacer, pero le disminuyen la carga política, ¿no? Yo también he estado muchas veces en formaciones, pues cuando los ejecutivos están más abiertos al feminismo y contratan y hacen cosas y funcionan. Yo he trabajado muchísimo con colegios de periodistas de muchos sitios de España, pero nunca ha sido un proyecto que se mantenga en el tiempo. Pues consiguen un proyecto, una asociación de periodistas, por ejemplo, la administración lo auspicia, pero luego no hay manera de continuarlo. O sea que no es una política realmente que tú digas, venga, pues esto va a seguirlo, porque ¿qué es lo que vemos? Pues que cuando dejas 2, 3 años de sensibilizar, después cuesta 10 volver al punto de partida. Y yo esto lo he visto en la prensa. Yo recuerdo cuando empecé a hablar de violencia, de cómo abordar la violencia machista con periodistas hace pues 15 años, que de aquella pues había muy poca sensibilización comparada con ahora, y había unas mejoras, no solo la gente que había estado conmigo, sino que la veías en general, ¿no? En todas las periodistas, sobre todo las mujeres, los hombres tenían un poco más de dificultad, pero sobre todo las mujeres que se implicaban. Ahora, durante estos últimos años, pues se ha reducido mucho la financiación, a pesar del Pacto de Estado que permite que se haga alguna cosa, particularmente en Castilla y León, que no hay Instituto de la Mujer ni ninguna estructura, es que ni siquiera hay estructura donde estoy yo, o sea, ¿cómo vamos a hablar de políticas públicas de género si no hay una estructura? Bueno, pues entonces, bueno, el Pacto de Estado, hay algunos dineros ahí que a veces revierten este tipo de acciones, pero yo creo que falta realmente una política que sea, pues, por ejemplo, las universidades todavía no han incorporado asignaturas obligatorias en todos los títulos de comunicación. Y ahora mismo en mi título acabamos de introducir una por primera vez en la Universidad de Burgos. O sea que si no formamos a las nuevas generaciones, luego no podemos pretender que hagan un periodismo con perspectiva de género. Eso es imposible. Lo hará 3, 4 o 18 que tienen una relación feminista en su vida de alguna manera y que es así, pero las demás no lo van a hacer, ni hombres ni mujeres tampoco, ¿no? Entonces yo creo que desde la sociedad civil tenemos que pelear para seguir consiguiendo estos espacios, porque además yo que llevo tantos años formando, son espacios de son realmente muy nutritivos. Cuando yo ahora acabo de estar haciendo un curso muy largo de 50 horas con periodistas de Navarra,
de la Asociación de Mujeres de Navarra y ha sido, para mí desde luego, porque yo estoy acostumbrada a estar en otro tipo de aula y para mí es un alimento absoluto, pero para ellas era como, había muy pocos chicos, era sobre todo encontrar un lugar para reflexionar sobre cosas que en el trabajo diario no tienen con quién reflexionarlas y para encontrar respuestas a cosas, y esto yo cómo lo hago, y esto, y de hecho, bueno, luego me llega un montón de emails, es que ha sido un espacio maravilloso, qué pena que se termine el curso, y entonces sí que funcionan, porque necesitamos esos lugares, como cuando yo me estaba formando como feminista, iba a los cursos que se hacían, aunque fueran un barrio de no sé qué, y yo salía de allí pues con alimento no ya tanto intelectual, que también, sino un alimento, digamos, de sororidad, de compartir, de poder hablar de cosas que pues la vida no nos da esos espacios. O sea que tenemos que seguir peleando porque el patriarcado no nos va a dejar que sea de otra manera, pero ahí estamos, Pues, también no bajamos la guardia. pues sabéis lo que pienso, que la pregunta de Paula se puede convertir en una propuesta. Y lo digo por lo siguiente, porque los cursos de alfabetización mediática de género para nada hablan de violencia simbólica, para nada hablan de todos estos temas. Y quizá es el momento, mira por dónde, de incorporar algo así. Y tengo por ahí a Fuensanta, toma nota. Animaros. Fuensanta, ¿eh? Animaros, yo voy a Málaga en un plis pas, ¿eh? No tengo nada, cojo el coche y voy para allá. No, Sí, pero sí sí. que es verdad que son, yo el que acabo de hacer con periodistas, como digo, en Navarra, tenía 4 módulos y uno era específico de violencia contra las mujeres para tratamiento informativo, pero otro era de violencia simbólica, otro era de publicidad feminista y otro era general. En general puedes encontrar alguna alumna que tenía una formación previa, pero la mayoría no sabía. Y luego les era muy útil, había muchas mujeres que no estaban en medios, sino que estaban en agencias a veces unipersonales, que trabajaban solas, y les piden, y esto puede ser una vía para conseguir la financiación, les piden en el gobierno de Navarra para adjudicarles trabajos desde la administración, les piden tener esos cursos, y si no, no se los dan. Entonces, de repente lo ven interesante porque ese punto puede ser fundamental para conseguir una adjudicación. Y entonces, en este caso era para periodistas, pero os digo, podían haber ido por el punto que les interesaba y era gratuito porque todo lo pagaba el gobierno de Navarra, pero luego se quedaban por motivación propia y encontraban ahí ese espacio entre iguales de discusión que generalmente cuando pasas de 20 y tantos años empiezas a no encontrar respuestas y en el feminismo es donde están. Así que os Pues yo me animo. quedo con la idea de que esto hay que difundirlo mucho, mucho, de verdad. Así es. No Así sé, es. no sé vosotras, pero yo lo tengo clarísimo. Y por ahí está Francis Montiel, de ADIM, de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, que seguro que también le parece igual de interesante, ¿no, Francis? ¿Eh? Sin el micrófono, micrófono. Sí, porque si no, ahí. Ay, Buenas tardes. Me parece interesantísimo porque la formación es el elemento vital para todo. claro. Y sobre todo, aunque parezca una contradicción, para cosas que pueden resultar tan emotivas para las mujeres, como son los temas de discriminación por razón del sexo, en los que Pues nos sí. mete nuestra sociedad, que es la que nos ha tocado. Sí. Tanto tenemos que conseguir herramientas para gestionar lo mejor posible esta cosa en la que tenemos que vivir. Me parece La, una cosa magnífica. la verdad es que lo tenemos muy complicado en este momento, ¿eh? Pero yo estoy con Isabel, hay que seguir más feminismo, más feminismo, más feminismo. Es que Sí, no hay otra, ¿no? así es. No sé qué pensáis el resto. En fin. Hay que seguir, hay que Yo seguir. no sé si me escucháis o no, me gustaría hacer un Sí, apunte. venga, adelante, Lorena. Si me vea, no sé ni si me veis o no me veis. Bueno, en fin. Te vemos, te En relación vemos. a lo que estamos Sí, te hablando, vemos, te vemos. genial. En relación a lo que estamos hablando ahora sobre la alfabetización mediática y a colación incluso de lo que planteaba al principio de la reunión, en relación a la necesidad de que tanto el colegio como las universidades tengamos una relación fluida, quiero recalcar y recordar que las leyes de desarrollo de comunicación audiovisual, tanto a nivel nacional como andaluz,
refleja la necesidad de que se incluya la alfabetización mediática a nivel escolar, y que esa precisamente, la creación de una asignatura sobre la alfabetización mediática, es una de las demandas históricas del colectivo, tanto desde las asociaciones de la prensa como desde el Colegio Profesional de Periodistas, y en la creación en la demanda de esa asignatura como tal, que además podría ser en un momento dado una salida laboral para los titulados y tituladas en periodismo, comunicación audiovisual, bueno, en todas las ramas de ciencias de la información en un momento dado, debemos de aunar esfuerzos las universidades y el colegio para conseguir que eso realmente entre en la programación, en el currículum escolar de los alumnos y de las alumnas. Y también es necesario, no sé cómo podemos hacerlo, pero insisto en que debemos unir fuerzas, es necesario incidir en la formación de alguna forma, si no obligatoria, necesaria, en igualdad en los medios de comunicación. Por una cuestión que ya nos hemos planteado en muchas ocasiones, nos vemos cuando hacemos este tipo de cursos relacionados con igualdad, que no conseguimos atraer la atención de muchas de las personas para las que están destinadas a este tipo de cursos. Me refiero, por ejemplo, a aspectos, a ámbitos, por ejemplo, como lo que es la redacción deportiva, que siguen utilizando una manera de expresar la información muy sexualizada y muy machista, y por más que intentamos trasladar a los compañeros mensajes feministas o prácticas relacionadas con la igualdad para que redacten mejor sus informaciones o simplemente las comuniquen mejor, no conseguimos atraerlos a este tipo de formaciones. Una de las demandas que tenemos precisamente es intentar que esta formación continuada se incluya en los medios de comunicación, pues igual casi que les dan una formación obligatoria relacionada con la prevención de riesgos laborales, pues que también haya alguna inigualdad, e incluso animar a las empresas de los medios de comunicación a que desarrollen sus planes contra el acoso en las empresas, que sería una obligación que tienen que tener todos y que yo creo que ninguno cumple básicamente. Y en definitiva lo que iba, que animo realmente a que unamos fuerzas las que estamos aquí ahora y que representamos a diferentes colectivos. El colegio tiene capacidad para llegar a las diferentes provincias. Aquí también hay compañeras de las diferentes asociaciones de la prensa o simplemente periodistas interesadas en la temática. Y si además tenemos la oportunidad de unir fuerzas con la universidad a través de Isabel o a través incluso de la red de colegios en la que estamos, plantear pues una instancia a quien tenga la oportunidad de desarrollar ese tipo de leyes o decretos o de como se llame, que se haga para que se pueda crear esa asignatura de alfabetización mediática en los colegios. Y también, como decía antes Isabel, incluir, de hecho yo creo que ahora mismo estamos trabajando en los nuevos planes de estudio de la facultad, ¿verdad, Teresa? Los nuevos planes de estudio de periodismo y de comunicación audiovisual. Y una de nuestras peticiones precisamente es que se incluya la igualdad en la carrera, como asignatura obligatoria durante la carrera. Pero bueno, en ese sentido nada, que Teresa, que contéis con nosotros y que a ver si entre todos podemos trasladar esa asignatura a las escuelas y también al resto de colectivos que hay, tanto de mayores como de, yo que sé, asociaciones de vecinos. La alfabetización mediática es fundamental, y si además la podemos enfocar como parte de todo el contenido, aportando ideas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, pues yo creo que realmente estaríamos haciendo nuestro papel de servicio público hacia el buen uso de los medios de comunicación. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lorena. Bueno, a mí lo que yo estaba planteándome es hacer algo específico sobre violencia simbólica dentro de los programas que hay ya relacionados con la alfabetización mediática de género, que tampoco hay muchas cosas, pero hay alguna por ahí. Pero sin embargo, no hay mucho, ¿verdad, Isabel? No. No, por Lo eso que te no, digo, pero porque surge una cosa, se hace, pero que es una iniciativa en un sitio y luego ya está, y que además ni siquiera tiene mucha continuidad en ese sitio, aunque quieran, claro, yo qué sé, por es que ejemplo, cambian los Cádiz, por equipos de ejemplo, gobierno y cambian también las estrategias. Claro, que nosotros, por ejemplo, en Cádiz lo hicimos un año, para poner un ejemplo concreto. Claro. Pero claro, duró solamente una anualidad, porque además
a la hora de que te aprueben los proyectos, no me preguntéis por qué, que a mí además me parece súper injusto para el alumnado, la necesidad que te piden es la originalidad con respecto al proyecto anterior. Entonces, todos los años se cambia la temática. Entonces, un año lo dedicamos específicamente a la igualdad y a los medios de comunicación o a los estereotipos feministas que se podrían encontrar en los medios de comunicación, pero ese programa no continuó. Y hablo de la injusticia, entre comillas, para los alumnos y alumnas, porque los recibieron los de tercero de aquel año, pero los que llegaron a tercero al año siguiente no recibieron esa formación, recibieron otra que no tenía nada que ver, vamos, que era otra, Claro, era sobre otro claro. tema. Entonces, Claro, que es lo que pasa siempre porque no hay una estrategia de transversalidad y claro, que es un Eso problema es. viejo, ¿no? Pero hay que estar ahí claro. intentando, hay que encontrar pues las ventanas por donde se pueda entrar y si no son las que nos gustan, a veces nos sirven para llegar a un poco y poco a poco seguir y a veces hay sitios donde han estado 3, 4 años seguidos, pero es verdad que cuando cambian los equipos generalmente se pierde la iniciativa porque además esta cosa de la política tan lamentable que es si llego ahora todo lo anterior lo tengo que quitar. Entonces pasa en todos los colores, no solo, pero claro, luego Sí. en el caso de Andalucía o Castilla y León, pues se junta, pues que ahora mismo no, la política que decide los dineros no es precisamente muy afín al feminismo. Y entonces, y en concreto en Andalucía, yo diría que, bueno, y en Castilla y León tenemos ahí de todo, directamente es negacionista. Entonces, pues ¿dónde van a dar? Hay una parte de dinero que se puede conseguir, insisto, por el Pacto de Estado, porque el Pacto de Estado solo se puede gastar en prevención de violencia y hay un dinero que es para la sociedad civil, otro dinero que es para las universidades y es ahí donde puede haber una ventana, pero depende porque como lo gestionan las comunidades autónomas, pues depende cómo lo estén gestionando. Nosotros, por ejemplo, en Castilla y León, pues han cambiado. Primero nos dejaban elegir las líneas de trabajo y ahora ya nos dan las líneas estratégicas, con lo cual ya no puedes decir lo que tú crees que necesitas, sino que tiene que adaptarse a lo que te están diciendo que te van a financiar, que son maneras de controlarte al final. Te digo, solo puedes hacerlo sobre esto, pues esto otro ya no va a entrar. Bueno, pues habrá que buscar, habrá que seguir Sí, claro. avanzando y tratando de seguir hacia adelante. Bueno, Eso no sé es. si tenéis alguna cuestión más, porque ya estamos, a ver, son las 8:26. La verdad es que se pasa el Pues, tiempo volando. ¿Alguna última cuestión que queráis plantear y cerramos? Venga. ¿Ya está? pues ya está. Bueno, Nos pues, hemos ganado un pues cafetito. Isabel, has estado grandiosa, la verdad, Gracias, porque Teresa. no, es que yo creo que nos has hecho ver la necesidad de profundizar en todo esto que cuentas y la necesidad de trasladarlo, que es lo más complicado. Hay que darle vueltas al coco a ver cómo podemos hacerlo, ¿eh? Exacto. La necesidad de trasladarlo. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y ya os convocaremos para la próxima, ¿de Eso es. acuerdo? Un placer también para mí. Muchísimas gracias, Isabel. Hasta pronto, Gracias. amigas. Chao, Bueno, chao. hasta pronto. Gracias Buenas a tardes a todas. todas. Chao, Adiós, chao. adiós. Adiós. Adiós.